Me quedé ahí. Bien. Es decir, que en este nivel podríamos ubicar el enfoque de ciencias humanas o sociales como la antropología, la sociología o la economía. El estudio de los determinantes de la salud en la materia de salud pública se ubica muchas veces en este nivel al involucrar aspectos sociales, como la organización del trabajo o la distribución de la riqueza en una sociedad. La relación de la especie humana con el ambiente es una problemática en sí misma, de características muy diferentes a las que puede tener la relación de otros organismos con su medio ambiente. En la siguiente actividad te proponemos trabajar en un modelo gráfico para ubicar los elementos que venimos mencionando. Bueno, un esquema para representar la relación entre las diferentes disciplinas científicas. ¿En qué parte de la figura ubicarían los objetos de estudios más simples y en qué parte los más complejos? Ejemplos de objetos de estudio podrían ser las moléculas, las células, las ranas de la actividad anterior o las sociedades humanas. Al responder, ten en cuenta que un mismo objeto puede ser estudiado desde distintas disciplinas. Bien. Claro, o sea, acá vamos a tener que este nivel de las propiedades físico-químicas es el nivel más micro, ¿no? El nivel que analiza las cosas con mayor detalle a nivel molecular. Y así sucesivamente vamos ascendiendo a niveles cada vez más grandes y más complejos, ¿no? Que sin embargo impactan en todos los demás. Porque, por ejemplo, a medida que nosotros, bueno, hacemos un estudio de sangre, hacemos un análisis de sangre en un paciente, pero si nosotros queremos modificar ciertas cuestiones, no nos vamos a enfocar nada más en un medicamento, sino que tenemos que analizar también los factores sociales de ese paciente y qué complicaciones hay a nivel social, a nivel psicológico, a diferentes cuestiones que van a impactar en ese estudio bioquímico o en alguna cuestión molecular. La salud como una problemática compleja. ¿Cómo? Ah, pensé que me estaban hablando. Podemos reconocer que las problemáticas de salud involucran aspectos sociales, económicos, ideológicos y también biológicos. El planteo de las páginas anteriores nos lleva a sostener que el abordaje de estas problemáticas requiere en la mayoría de los casos de un trabajo interdisciplinario al cual pueden contribuir el conocimiento biológico. La mirada que atiende únicamente los aspectos biológicos de una problemática de salud suele llamarse biologicista, y al adoptarla se corre el riesgo de dejar afuera de nuestro análisis aspectos que pueden ser centrales para resolverla. Un grupo interdisciplinario de investigadores denominado Ciencia entre Todos ha reflexionado extensamente sobre este tema. Una de sus producciones es el libro que lleva el mismo nombre del grupo, y del cual tomamos el planteo que sigue. La reflexión que queremos realizar en esta última semana parte de afirmar que las problemáticas sociales, entre las que se encuentran los de salud, no son solamente tipos particulares de problemas científicos, digamos especialmente difíciles, sino que se trata de problemas complejos. Ya hemos mencionado antes lo que entendemos por complejidad, la característica de un sistema que hace que no sea posible entenderlo a partir del estudio de situaciones parciales, ¿no? de sus partes, sino que tiene propiedades emergentes. Es decir, son aquellos sistemas en los que el todo es más que la suma de sus partes. Luego del recorrido que hemos hecho, en el que mencionamos muy brevemente el objeto de estudio de distintas disciplinas naturales y sociales, estamos en condiciones de adoptar una definición de complejidad aplicable a problemáticas de investigación. Diremos que una problemática es compleja cuando su abordaje requiere la intervención de múltiples disciplinas científicas.
Las situaciones o sistemas complejos requieren múltiples miradas para su comprensión. Los abordajes simplistas, que pretenden responder a estas situaciones, no solo desde uno de los componentes, solamente a partir de uno de los componentes fallan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te viene alguien, bueno, tenés alta presión, bueno, hay que analizar qué cuestiones están pasando ahí detrás, ¿no? Bueno, ¿qué comes? ¿Qué actividad física llevas? ¿Qué predisposición genética hay en tu familia? ¿En qué trabajas? O sea, mil cosas hay que fijarse para que realmente esa persona pueda después bajar esa presión. ¿Por qué? Porque si le das una pastilla para la presión y primero no lo educas de cómo tomarla, qué hacer en caso de que se la olvide, un montón de cuestiones que también son de índole social, y el resto de las cuestiones que vienen alrededor, esa persona va a consumir cada vez más medicación y quizás sufra una descompensación. Entonces, a la hora de trabajar todas estas cuestiones, también es importante la parte social. No sé si ustedes saben sobre la medicina alternativa, la homeopatía, no sé si la conocen. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la homeopatía? Acá en Argentina hay bastante, pero en otros países hay mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se tiene en cuenta y se habla con el paciente y se escucha todas estas cuestiones que son índole social. Entonces, hay una mejora anímica de esa persona, más allá de las cuestiones farmacológicas, científicas, probadas, ¿no? Entonces, hay que hacer una pausa en la forma en que hemos entendido la medicina para quizás incorporar esta parte social a nuestras prácticas para realmente trabajar con el paciente y mejorar su salud. Otro ejemplo puede ser la pandemia misma que estamos viviendo, profe. Bueno, sí, vieron todas las cuestiones que surgen alrededor de esto. Bueno, que le daban a la gente cloro, dióxido de cloro, porque pensaban que eso les iba a hacer mejorar. Bueno, Sí. y hay cuestiones más que la gente confía quizás más en alguien que le viene a decir, bueno, esta es la solución mágica, que en alguien que se formó durante 10 años, quizás, para decirle, bueno, no, te tenés que vacunar, tenés que hacer tal cosa, y bueno, sí, porque hay una pérdida de humanización del médico o del investigador. No hay tanta cercanía hacia las personas. Entonces eso tiende a estigmatizar también, o a generar miedo. O bueno, por ejemplo, no explicarle a un paciente qué es lo que le pasa, porque bueno, no me va a entender. Bueno, sí, quizás no te entienda del todo, pero tratar de bajar la información para que entienda por qué estás actuando de cierta manera y no de otra. Quizás las, las velocidades y todas las cuestiones que hay, en la sobrecarga que hay en salud, se pierda esto, es entendible. Pero hay cuestiones que si tenemos la oportunidad de plantearlas, está buenísimo. Aunque sea generarle la incógnita al paciente de que busque información por su lado, pero generar esto, bueno, a ver, te tenés que fijar en esto y esto. Quizás son 5 minutos más, pero realmente esa persona puede entender por qué estás actuando de determinada manera y no de otra. Bien, entonces, las problemáticas sociales como punto de partida. Si las problemáticas sociales no son tipos particulares de problemas científicos, ¿de qué otra manera comprender el vínculo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Una estrategia para comenzar a responder este interrogante será iniciar nuestro recorrido mediante un análisis cuidadoso de las problemáticas sociales para finalmente tratar de reconocer el vínculo que puedan tener con los problemas biológicos o naturales. Con este fin, podemos sugerir una sucesión de instancias para comprender
las características de una determinada problemática social. Vamos a utilizar como ejemplo la pandemia COVID-19 para ir identificando los elementos que hacen una problemática compleja. En el libro que hemos citado se propone una serie de pasos para caracterizar la complejidad de una determinada problemática. El primer paso o proceso consiste en identificar los agentes o actores sociales involucrados y analizar sus roles en torno a la problemática. En el caso de la pandemia podríamos pensar que todos los actores sociales están involucrados, porque es una situación que comprende a toda la sociedad. Sin embargo, podemos destacar algunos cuyo rol nos parezca central. Entre estos actores sociales podríamos citar trabajadores del sistema de salud, población susceptible a problemas graves de la enfermedad, expertos en epidemiología, gobierno nacional, provincial y municipal, laboratorios farmacéuticos, investigadores, empresarios, trabajadores, madres y padres, docentes. El segundo paso propuesto consiste en interpretar los tipos de discurso de cada uno de los agentes o actores involucrados en relación con la problemática en cuestión, es decir, resumir la posición de cada actor social en el debate público sobre la problemática. ¿Cómo podrías resumir la postura de los epidemiólogos al respecto de la pandemia? ¿Y cómo resumirías la opinión de los dueños de empresas? Bueno, acá hay una cuestión social, ¿no? En una enfermedad que ha costado mucho, mucho a nivel social y a nivel económico. Entonces, acá se pone en juego no solamente el debe ser de qué tenemos que hacer en caso de una pandemia, ¿no? Sino también qué se puede hacer para que entre todo esto tampoco tenga que destruirse la economía, ¿no? del país. Y bueno, creo que llevó bastante tiempo encontrar un equilibrio entre estas dos cuestiones, que no fue poca cosa, entre la salud de las personas y esto, ¿no? Y están los intereses personales también de cada sector, qué sé yo, los padres también tenían que salir a trabajar, los docentes tenían miedo de volver a la presencialidad porque no estaban vacunados aún, y bueno, todas estas cuestiones. Lo Bien, cultural, lo político. exactamente, sí, sí. También muchas cuestiones, bueno, la desobediencia también por unas creencias políticas, y también esto, bueno, también se juega también la vacunación. Bien, entonces, ¿cómo impacta lo social en algo epidemiológico, ¿no? Eso es importante de analizar. Que no solamente, bueno, decir, bueno, vacúnense todos y ya está resuelto, ¿no? Y también, bueno, la incorporación de nuevas cepas. Es una complejidad bastante grande en cuestiones de enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando impacta en toda la población. También la pérdida de visión de las pandemias, porque antes eran mucho más comunes las pandemias, y ahora el coronavirus vino a recordarnos la importancia de la vacunación, que había muchos movimientos antivacunas antes de esto también. Siguen habiendo, pero bueno, creo que bajó un poco la intensidad de mucha gente con respecto a esto. Salieron a flote con todo esto. Exactamente. Creo que la vacunación, si bien tiene efectos adversos en una pequeña parte de la población, las muertes y las consecuencias de muchas de ellas serían mucho más graves que las Hay vacunas. datos en Inglaterra que dicen eso. Sí, exactamente. O sea, y me ha tocado de cerca, por ejemplo, mi hermana cuando era muy pequeña tuvo un problema era inmunosusceptible a la triple viral y tuvo una plaquetopenia, o sea, se les desaparecieron casi todas las plaquetas del cuerpo, bueno, sobrevivió a eso, y bueno, tuvimos que diseñar un programa, una plantilla especial de vacunación para ella debido a eso, ¿no? Sí, tuvo consecuencias para su salud,
es 1 en 1.000.000. Somos 40 millones, 40 y pico de millones, son 40 personas en toda la población. Entonces, si tomáramos en cuenta cuántas personas morirían si no aplicáramos la triple viral, serían muchas, muchas más. Entonces, bueno, o sea, a veces suena frío, pero son cuestiones también de estadística en ese punto, en qué se puede preponderar, ¿no? También hay reacciones para determinar si una persona es alérgica a determinado componente de la vacuna y todas estas cuestiones que, bueno, llevan un poco más de tiempo, pero uno puede desarrollar y pensar con un inmunólogo todo eso, si tiene algún temor con alguno de los hijos, ¿no? Bien. Probablemente, y aunque siempre hay diferencias entre quienes ubicamos dentro de un mismo actor social, hayas caracterizado uno de los elementos del discurso de la epidemiología, la importancia la importancia del aislamiento social hasta que no se cuente con algún elemento de prevención como una vacuna. Por otra parte, para los dueños de las empresas, la imposibilidad de tener sus negocios funcionando implica pérdidas de dinero y muchos de ellos reclaman la habilitación para el trabajo. Como un tercer ejemplo, podemos agregar que los y las científicos del área biomédica han visto en la pandemia una posibilidad de afianzar el conocimiento social hacia su tarea. Y una parte de su discurso se orienta a reforzar el valor de la ciencia, que un poco a veces está un poco aislada y reforzado los estereotipos por series también. Por ejemplo, de One Theory, a mí me encanta, pero aleja a las personas, piensa que son todos como seres extraños los que siguen ciencia, metidos en sí mismos, egoístas, bueno, nada que ver. Yo soy científica y no soy así que bueno, tal vez un poco rara, pero... O soberbia, ¿no? De saber o todo. soberbia, ¿no? Bueno, y creo que eso, obviamente hay personalidades que son soberbias sin tener un doctorado, ¿no? Pero hay mucha variabilidad, incluso en personas que no han hecho una carrera. Entonces, eso también es importante a la hora de pensar todo esto, en cómo quizás un patrón que nos han introducido desde pequeños, que son dibujos animados, en esas cuestiones, cómo impacta en nuestras decisiones en el día a día también. Bien. El tercer paso que proponen los autores que venimos siguiendo es justamente analizar el modo en que los agentes sociales y sus discursos acerca de la problemática se relacionan entre sí. En el análisis de estas relaciones se ponen en juego aspectos de muy diferente orden, desde aquellos netamente relativos al conocimiento hasta aquellos vinculados con las relaciones de poder que median entre los actores sociales. Teniendo en cuenta la postura de los epidemiólogos y empresarios, ¿cómo describirías la relación entre unos y otros frente a la pandemia? Bueno, totalmente opuestas, ¿no? Y bueno, acá la importancia de cada uno ponerse en el lugar del otro, me parece. Ver, bueno, qué es lo que pasa también a nivel económico, qué es lo que pasa a nivel epidemiológico. Bien. Siguiendo con el ejemplo anterior, en cuanto a la posición frente a la cuarentena o ASPO, podemos identificar un contrapunto entre los actores mencionados, mientras que desde la epidemiología se valora la medida como el mal menor, algunos sectores que ven afectados sus intereses económicos se oponen a las medidas más estrictas. Esta breve caracterización no pretende ser una descripción completa de la situación y de las opiniones frente a la cuarentena, sino un intento de establecer una mutua relación entre los actores sociales, mencionados, epidemiólogos y empresarios, frente a las problemáticas que estamos analizando. El cuarto y último paso propuesto para lograr una comprensión general de la problemática consiste en incorporar el marco más general en el que se inscriben los escenarios analizados, es decir, que tiene que estar presente la pregunta acerca de cuestiones tales como el estilo de desarrollo del país, el modo de producción, la calidad de vida, la sustentabilidad ambiental, etc.
En este caso, la pandemia por COVID, y en nuestro país podríamos agregar como elementos a este nivel la crisis de distinto tipo en la que el país se encontraba al momento de aparecer la pandemia. También el lugar de la Argentina y la región en general ocupan como periferia respecto a otros países centrales. Estos elementos de un contexto más general, sin duda, pueden repercutir en posibilidades económicas y también técnicas de superar el problema. Luego de un análisis cuidadoso de los agentes involucrados y los discursos asociados, podremos reconocer el grado de injerencia de cada uno de ellos y así como identificar y analizar los conflictos de intereses que intervienen y la exclusión de algunos actores y voces en el abordaje de una problemática en particular. Hasta este punto hemos querido mostrar una forma de abordar problemáticas de salud entendidas como problemáticas complejas. Ya podemos ver que el enfoque es bien diferente al que planteamos directamente preguntas sobre la situación que pueda ser investigada desde una u otra disciplina. A lo largo de la cursada vimos que es posible dar algunas explicaciones sobre la enfermedad de COVID-19 desde los distintos niveles de organización biológica. Trabajamos, por ejemplo, con el ciclo de multiplicación viral cuando estudiamos el nivel celular en la semana 2 y 3. En la semana 4, al estudiar el nivel tisular, podemos explicar por qué el virus ingresa por las mucosas respiratorias y no por la piel. Y analizamos al estudiar el sistema respiratorio algunas de las lesiones que la presencia del virus, de este virus puede provocar en el pulmón. Puede parecer que el material de esta semana está hablando de otra cosa, sin embargo, remarcamos que desde la perspectiva que hemos siguiendo en estas páginas, las explicaciones biológicas siguen siendo válidas y necesarias, solo que con la novedad de quedar inscritas en un contexto mayor. Este contexto contempla tantas disciplinas científicas, saberes no científicos y actores sociales, como sea necesario incluir para plantear de manera global la problemática de salud que nos ocupe. Bien. Sumando miradas a la complejidad. En la siguiente actividad te proponemos trabajar sobre dos textos que te van a permitir incorporar en el planteo de la problemática de la pandemia nuevos actores sociales que no habíamos considerado. Actividad 11.7. En esta actividad te proponemos leer dos artículos en los que los autores exponen sus puntos de vista y experiencia en torno a la pandemia. El ejercicio es identificar nuevos actores sociales y caracterizar sus posturas a través de la opinión de los autores, para enriquecer la caracterización que hemos hecho hasta aquí de la pandemia como una problemática de salud compleja. Consignas. A partir de la lectura de las dos notas, identifica qué aspectos de la problemática menciona cada uno. ¿Cuáles son los agentes o actores sociales involucrados en esta problemática? ¿De qué manera participa cada uno? ¿Cuáles son las relaciones de poder entre ellos? Gestando la próxima pandemia, por Silvia Ribeiro. Esta pandemia ha causado la caída de muchos velos que ocultaban mecanismos perversos del sistema capitalista globalizado. Uno de los velos que se ha hecho pedazos, dejando al descubierto la fétida realidad, es el rol del sistema alimentario agroindustrial, principal factor de producción de epidemias en décadas recientes. La cría industrial de animales en confinamiento, avícola, porcina y bovina, es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales hacinados genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que según la OMS son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global, un perfecto caldo de cultivo para producir mutaciones de virus más letales y bacterias multiresistentes a los antibióticos, que con los tratados de libre comercio se distribuyen por todo el globo. El biólogo Rob Wallace, autor del libro Pink Farm Like Big Flu, documenta este proceso analizando los brotes de nuevos virus de origen animal, las gripes aviar y porcina, ébola, zika, VIH y otros. Gran parte se originó en criaderos, otros en animales silvestres, como el nuevo coronavirus que proviene de los murciélagos. Estudios recientes indican que no llegó directamente a los humanos, sino que hubo intermediarios. El secuenciamiento genómico señala pangolines, pequeños mamíferos asiáticos,
Podrían haber sido otros, por ejemplo, los macrocriaderos de cerdos que existen en Hubei, provincia de la que Guatán es capital. Grain compiló datos al respecto. Al tiempo que se detecta el COVID-19, las grandes criaderos de cerdo en China son devastados por otro virus que afecta y mata a millones de cerdos. La peste porcina africana, que afortunadamente no ha mutado aún en virus infeccioso para humanos, pero que es por China y Europa. La relación entre ganadería industrial y pandemias va más allá de los grandes criaderos. Como explicó en otro artículo, hay causas concomitantes. La cría masiva de animales confluye en la destrucción de hábitats naturales y de biodiversidad, que hubieran funcionado como barreras de contención de la expansión de virus en poblaciones de animales silvestres. Los principales responsables de esta destrucción de ecosistemas son el sistema alimentario agroindustrial en su conjunto, el crecimiento urbano descontrolado y el avance de megaproyectos para el servicio de las anteriores, como minería, carreteras y corredores comerciales, como por ejemplo el corredor transistémico. El sistema alimentario agroindustrial juega un papel principal. Según FAO, la causa mayoritaria de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agropecuaria industrial. En América Latina causa el 70% de la deforestación y en Brasil hasta el 80%. De toda la tierra agrícola del planeta, el 78% se usa para la industria pecuaria a gran escala, sea para pasturas o siembra de forrajes. Más del 60% de cereales que se siembran globalmente son para alimentar animales en confinamiento. En cada paso de la cadena alimentaria agroindustrial, 4 o 5 grandes transnaciones dominan más del 50% del mercado global. Por ejemplo, solamente 3 empresas, Simpson, estas, controlan toda la venta de genética avícola en el planeta. Otras 3, la mitad de toda la genética porcina, y unas pocas más la genética bovina. Esto causa una enorme uniformidad genética en los criaderos, que facilita la transmisión y mutación del virus. Igual sucede con las empresas del comercio mundial de commodities agrícolas, granos y oleaginosas, controlado casi en totalidad por 6 empresas. Cargill, COFCO, ADM, Budge, Wilmar International, Luis Dreyfus, que comercian los forrajes que van a la cría industrial de animales, principalmente soja y maíz transgénico. Los mayores procesadores de carne avícola, porcina y vacuna, hace referencia a que son grandes empresas que controlan la gran mayoría de los mercados cárnicos y la producción de cereales. Es significativo el caso de Cargill, que siendo la mayor empresa global de comercio de commodities agrícolas, pasó a proveer forrajes a ser además creadora, siendo la tercera compañía mundial de cárnicos, aves, cerdos y vacas. Pese a los desastres que está causando la pandemia COVID-19, estas empresas siguen sus actividades, estando a la próxima pandemia, que podría incluso ocurrir mientras la actual sigue activa. Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar el 70 o 80% de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, solo alimentan al 30% de la población mundial. Sin coronavirus. Apenas comenzado el aislamiento social obligatorio en la Villa 31, se creó un comité de crisis conformado por los comedores, merienderos, organizaciones sociales y partidos políticos más las iglesias, en un esfuerzo por unir fuerzas para ser escuchados. La crisis estalló con la muerte de Ramona Medina y dejó así en evidencia que el virus atacó a la zona más vulnerada, la que soportó la pandemia sin agua durante 15 días. Recién en ese momento el comité de crisis logró conseguir una reunión con las autoridades del gobierno porteño y planteó un protocolo. Fueron las personas organizadas quienes defendieron cómo enfrentar la pandemia estableciendo principios claros. Búsqueda activa, en lugar de esperar la demanda de casos, salir a buscarlos. Difundir medidas claras y posibles para cuidarse.
Comprender que un territorio así no llega a esas 55.000 personas con un spot de TV, si no si no existen condiciones dignas de vida, no hay salud. Han logrado otro increíble milagro. Sucedió que, perdón, estoy cansada. Han logrado otro increíble milagro. Sucedió en el comedor del fondo, la trinchera que desde hace años da comida y contención a adolescentes y niñas que sobreviven en containers oxidados y consumen Paco. El virus comenzó a golpearlos porque al comedor vienen a buscar comida, las personas en situación de calle de calle que pasan la noche en el Parador del Retiro, que tuvo los primeros infectados de la zona. En ese momento a los chicos la policía les incautaba los carros y les decía quédense en sus casas. Y los pibes respondían, ¿qué casa? Luego del brote llegó a infectar a muchos colaboradores del comedor y tuvieron que venir los funcionarios. Lo que produjo esta situación es que por primera vez nos vieron. Por un lado vieron cómo explotó el comedor. De entregar 100 raciones diarias pasamos a tener que responder a 400 demandas de comida diaria. Y por otro lado vieron a los pibes. Esta semana fuimos a buscar al centro de aislamiento de Costa Salguero a 20 pibes que pasaron ahí 15 días aislados. Para ellos fue increíble tener por primera vez cama, abrigo, comida y techo. Cuando les dieron el alta, planteamos, ¿y ahora dónde los mandan? Y les dieron un subsidio habitacional. Recibimos de lunes a viernes 450 raciones de comida. Nos dieron anafes, garrafas, recursos. Desde ese punto de vista, el de los pibes, y después de estar durante 8 años remando en dulce de leche, logramos que el coronavirus provoque eso, que nos viera. Resume Javier, uno de los tantos expertos que en ese territorio le ha ganado una batalla decisiva a esta pandemia que deja ciego, sordo y prepotente al Estado. Superando el pico, obtenidos algunos recursos centrales para darle batalla al virus, y otras puertas abre esta brutal experiencia. La lista sigue y conduce siempre a un mismo horizonte, lograr que el barrio tenga todo lo que le falta. El coronavirus entonces es también el nombre de una oportunidad para lograrlo. Bien, un mapa de la complejidad de la pandemia. Algunos de los actores que intervienen son los medios de comunicación, las organizaciones sociales, comedores, merenderos, los partidos políticos, las iglesias, los gobiernos, el personal de salud, las personas afectadas por COVID, los científicos de diferentes áreas y entre otros. En el primer artículo el centro está puesto en uno de los aspectos que mencionamos antes, los modelos de desarrollo, producción de alimentos y la relación entre países y grandes empresas multinacionales que producen y comercializan alimentos. Es interesante reflexionar sobre el papel que tiene cada uno en esta problemática. ¿Qué relaciones de poder hay entre ellos? Esto implica pensar qué cosas pueden hacer algunos y qué cosas no. Por ejemplo, el modo de producción de alimentos aparece como una decisión del hábito de las empresas y no de los estados. Respecto a los saberes de distinto tipo, podemos reconocer tanto cuestiones vinculadas con las ciencias naturales, patogenia de los virus, tipo de virus, formas de transmisión, como la de las ciencias sociales, condiciones de vida, problemas habitacionales, pobreza, etc. También encontramos saberes que no provienen del ámbito científico, de producción de conocimiento, sino que surgen a partir de la vivencia y experiencia. Saber cómo se comunica en un barrio popular, acompañamiento de jóvenes vulnerables, organización popular, etc. Es interesante remarcar que todos estos saberes aparecen como importantes para abordar la problemática. Los actores sociales y sus posiciones se pueden resumir en un mapa conceptual que muestra distintos aspectos o dimensiones de la problemática. Este esquema se puede pensar como un mapa de complejidad de la problemática. Bueno, vamos a tener una dimensión social sanitaria, una dimensión epidemiológica, una dimensión biomédica, ambiental, tecnocientífica, historia, político-económica, ¿no? Y que se desarrollan alrededor del COVID. Nos dice, ¿en cuál o cuáles de las dimensiones del mapa de la complejidad pensás que puede aportar el estudio de la biología? Bueno, ¿qué les parece?
Yo creo que principalmente va a estar asociada a la dimensión biomédica. Después, bueno, pues creo que toca un poco la dimensión epidemiológica y la sanitaria, pero no tan directo. ¿Qué me La vas a ambiental decir? también, profe. También, la ambiental también. Si nos Bueno, y enfocamos la a, ciencia. claro, si nos enfocamos también a eso. Bueno, también en la dimensión tecnocientífica, ¿no? Eh, cómo, cómo aparece ese rol de la ciencia y la tecnología. E incluso podríamos ver en la historia de la medicina y de la biología, bueno, la dimensión histórica. Sí, en todas casi. En todas, sí, prácticamente en todas. Cómo impacta todo en la salud y en la biología. Bien. Bueno, nos quedan 3 minutos. Capaz que llegamos a cerrarlo ahora, si no, serán 10 minutos más, porque ya terminamos. Bien. Una Ya está, biología, profe. ¿cómo? Así Eh, puede descansar ya. ustedes también. Bueno, entonces, una biología no biologicista para ciencias de la salud. Partiendo del ejemplo de la pandemia, identificamos una serie de actores. Sus posiciones frente al problema en función a sus intereses y actividades y establecimos algunas relaciones entre ellos. Como decíamos en un comienzo, la pandemia y las medidas para mitigarla atravesan a toda la sociedad. La cuarentena o aislamiento en una medida es una medida de gran impacto, y esto puede hacer aparecer de manera más clara algunos actores y sus posiciones. En este contexto, todos los sectores tienen algo que aportar al debate público sobre la situación. Por poner un ejemplo, las enormes desigualdades económicas, culturales y de todo tipo a las que se ven sometidas grandes porciones de nuestras sociedades, aparecen en los debates sobre la pandemia de una manera en la que es difícil encontrarlas cuando se discuten otros problemas de salud en tiempos normales. Sin embargo, basta realizar el mismo ejercicio que hicimos para la pandemia con otras problemáticas de salud como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o casi cualquier otra, para encontrar la interrelación de factores que no aparecen en un primer momento asociados a la salud. La manera en que vivimos, cómo producimos y consumimos alimentos, de qué manera usamos nuestro tiempo libre cuando disponemos de él, o cómo nos relacionamos con el medio ambiente para obtener distintos recursos, tienen un impacto sobre la salud y la enfermedad que no suelen ser parte de los debates públicos. Desde esta postura, estudiar biología para ciencias de la salud es adquirir herramientas para comprender los aspectos biológicos de los problemas de salud, reconocer la biología, realizar un aporte necesario, pero no suficiente para comprender y acercarnos a solucionar problemáticas de salud. Es nuestra manera de entender una biología no biologicista para ciencias de la salud. Bien, queda un minuto, chicos. Como cierre esto, me parece que es interesante ver cómo a lo largo de toda la materia trabajamos de diferentes enfoques hasta que llegamos a este punto en el que podemos analizar la biología y todo lo que vimos desde un enfoque mucho más global, enfocándonos en todo sentido en cómo mejorar la salud de las personas. Esto no quiere decir que se vuelvan mártires y bueno, intenten solucionarle la vida a las personas, pero sí se puede trabajar y, y- y tratar de pensar en el otro de una manera también un poco menos distante, ¿no? Como